Su nieta. Su nieta tuvo triates y estudia medicina, la mamá de los triates. Sí. Y la semana pasada estaban en la camioneta brincando y se aquí le dijeron viejita. Hola muchachas, muy buenos días. Buenos días, Ahí está. Blanca. Qué bueno, desde Sonora, muchos saludos. Vamos Gracias. a empezar. Ya aquí ya Buenos se días, son. Blanca. Muy buenos días. Qué bueno que están aquí. Y mira, tenemos a Lula desde París, Saludos a Cecilia, Lula bueno, de y a Sonora. Muy todas. bien, Lula. Sofía Castellanos, aquí Saludos. la vamos a saludar, claro que sí. Ahí estamos. Vamos a poner aquí Spotlight. Gracias, Berta. Pues déjenme contarles. Entré a una clase. Me dio ternura porque es súper barata y todo, así todo, pero se veía muy bien, pues el método, el programa, así todo. Y te dan chance de verla grabada. Entonces me queda perfecto. Dije, este viernes no está mi esposo, la puedo ver, viernes de 6 a 8. Los otros viernes, que obviamente todo el mundo tenemos mil cosas, ¿no? Al marido y lo que quieras, la veo grabada. Yo estaba feliz porque era curso. Ahí claramente decía que era un curso del subtexto dentro del texto de escritura creativa. Pues éramos, no sé, como 12, 14 personas y vi las ladas de los teléfonos. Ah, dije, mira, este es de Monterrey, este es de Querétaro, este es de Yucatán y había un montón de cinco. Pues todos ellos son de Ciudad de México, ¿no? La maestra y la academia es de Ciudad de México. Pues yo con cuaderno, boca pintada, pluma, dije, este curso lo voy a aprovechar al 100%. Pues lo que es la juventud. Eh, yo era de las más grandes, pero no es que fueran todos jóvenes, pero sí era una mayoría donde eran treintañeros, por decir algo, o sea, hijos míos, ¿no? Que empezó la maestra. Y esto, lo otro, súper elevado su nivel de vocabulario, de texto, todo así, bien. Y yo, ay, qué padre que me lo encontré. Y yo apunté y apunté todo lo que decía la maestra. Y en eso hace la primer pregunta. Híjole, dije, no estoy en un curso para ver lo que otros no saben. Dije, a ver, pues, ¿cómo nos va? Y que empiezan. No les voy a decir los de cuál lada. Maestra, la última vez que leía a Carlos Puglia, el argentino, decía esto, lo otro y lo demás en tal página de tal libro de lo que usted nos acaba de decir. ¿Ya leyó usted ese libro? Y yo, pues ¿para qué te inscribes? O sea, si ya manejas también el tema, pues entrale, no sé, con otro nivel o de académica o no sé, o sea. Y pues yo apunté el nombre y dije, bueno, a ver, cálmate, Blanca, cálmate. Apunta el libro y pues apréndele, ¿no? El segundo. Maestra, en primer lugar, compañeros, un honor para nosotros, para mí estar aquí con ustedes. Y sé que yo, maestra, el tema es subtexto. Ese es el taller. Son 8 horas de un tema que se llama subtexto. Y le dice el segundo, maestra, ¿usted cómo identificaría el subtexto? ¿Tiene una carga interpretativa o simbólica? A ver, si ya sabes eso, ya te sabes la respuesta, no friegues. Y la maestra, bueno, como ustedes saben, los académicos dicen que puede tener una carga interpretativa y otra simbólica, y que decir que no sé qué tanto. ¿Está bien lo que te contesté? ¿Estás contento con la respuesta? Bueno, es que me gustaría más bien que lo relacionara con la carga semiótica de... Y yo, puro ego, puro ego.
Se llama subtexto, así se llama, ¿no? Entonces, sí, entonces me puse a pensar en ustedes, me puse a pensar en las preguntas que hacen ustedes, que siempre son preguntas que de alguna manera ustedes ya filtraron, que aportan a la clase en un sentido real. Porque si ustedes cada vez que preguntan me dicen, oye, pues yo vi en Netflix que esto, lo otro, lo demás, y que sé que no sé qué tanto, así, no es que enriquezcan, ¿no? La clase. Muchas de sus veces ustedes me dicen, oye, está buenísimo un documental de Nat Geo, de así, lo voy a poner en el chat. Eso es enriquecer, ¿no? Es la clase, porque a eso venimos. Y espero que ustedes noten que cada vez que ustedes recomiendan algo, pues yo lo busco, yo lo veo, bueno, pues ese es el chiste. Pues de plano le hablé, le escribí a la chica y le dije, ¿sabes qué? Yo entendí que era un curso, no un taller, y pues voy a ver nada más las grabaciones. Y me dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Yo lo anuncié como curso y estas 2 horas lo manejé como taller. Dejé que todas las personas estuvieran funcionando y pues cada metodología implica una cosa diferente. Entonces le dije, yo estoy muy contenta contigo. No le dije nada a lo demás, pues ella, ¿por qué? Le dije, yo estoy muy contenta contigo, te agradezco, pero definitivamente ando con el tiempo muy cortado para tallerear. Otros años no, ¿verdad? Pero este año sí. Pero sí me acordé mucho de ustedes el viernes, de ustedes y de los otros grupos y de los años que hemos visto. Es interesante cómo están mucho más enfocadas al conocimiento que al ego. Y creo que no solamente es porque nosotros tenemos otra edad de los muchachos, sino también porque somos mujeres. Los 4 comentarios fueron de muchachos varones. No fue, y pues éramos, la verdad, éramos inscritas más mujeres que hombres, pero los que dieron es que la semiótica y y Humberto Eco en su novela El nombre de la rosa, y yo, pues sí, o sea, sí, pero no, no, es un curso. Entonces tengo 4 días pensando en qué afortunada soy en el tipo de grupos que se han formado, ¿eh? Sí les agradezco, mande. No son sobresalientes, no son sobresalientes. Sí, sí, lo normal es que a nadie le importe, que no hagan preguntas, que no lo piensen fuera de clase, eso es lo normal. Mis grupos son sobresalientes y por eso sigo y por eso estoy tan feliz dando clases. Pero este viernes me hizo entender una característica que digo, sí la sé, pero no la identifiqué por mucho tiempo. Y entonces tengo el fin de semana de que, ay, qué basuras que son. Y todavía les cobro. Ay, pobrecitas, ay, qué barbaridad. Así que bueno, les quería dar las gracias y al mismo tiempo una felicitación de que tengan ustedes claro pues qué es lo que quieren hacer cuando se dan el tiempo, porque están tan ocupadas y cuando se dan el tiempo de estar aquí. Pero no se apuren, si ustedes me quieren decir pues, si es carga interpretativa, simbólica y que la relacione con la semiótica, me la he hecho también, no hay problema. Miren, un montón de personas un montón de personas se reportaron que no van a venir. La grabación, pues claro, se las entrego, no sé, el jueves, a más tardar en la noche o algo así. Ay, Dios mío, mi vida. Estoy haciendo algo que no debo. Ay, espérame, porque luego se me olvida. No, ya me está doliendo la muñeca. Espérame un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo. ¿Me haces el gran favor? Gracias. Es que estaba súper apretado esta conexión y ya no la hice. Muchas gracias. Perdón, es que no había conectado la computadora. Bueno, vamos a avanzar exactamente con el 1453, que es nuestra materia. Gracias, sí. Muchas gracias.
¿Te chulas? Sí, no. Muchas gracias. Sí, es que con eso de que la grabada y no lo grabada. Ah, por cierto, mi maestra del viernes, como a los 20 minutos de clase, nomás le hizo, espérenme, no he grabado. Bueno, ella más linda porque está muy jovencita, ¿verdad? Pero ay, dije, ay, qué lindo, que no es mi edad. Es la profesión, nada más, es la profesión. Bueno, 1453, todo cambia, absolutamente todo cambia. Y si no tenemos, bueno, ya les hice mucho hincapié, hay que relacionar el Imperio Otomano con el Renacimiento. La mayoría de las veces nos cuentan las cosas como si una mañana todos hubieran amanecido siendo genios. Se salieron de su cama, hicieron lo que tenían que hacer y se creó el Renacimiento. A través de las clases hemos podido ver que todo se eslabona. Y cuando nuestro mundo, bueno, en nuestro espacio occidental, también en el oriente, pero los procesos son muy diferentes por las densidades poblacionales. Es diferente allá el oriente que el occidente. Pero cuando algo sucede que te dicen, la caída del Imperio Romano, el inicio de la Edad Media, el Renacimiento, tenemos que entender que algo sucedió muy grande, realmente muy grande, para que haya cambiado el rumbo de la humanidad. No nada más un espacio geográfico o un espacio sociogeográfico, como pudiera ser lo que nosotros le llamamos Europa. El Renacimiento, que es el 480 y el 580, pues estamos hablando de que algo ya había sucedido, la carambola de todo lo que trajo los sobrevivientes de las cruzadas, estamos hablando del siglo XIII, se tardó 200 años en que el cambio de mentalidad se pudiera notar en el arte, en los libros, en las conversaciones. 200 años. Buenos días. La chuza que hizo ese intercambio, choque, pero al mismo tiempo intercambio que nosotros le llamamos cruzadas. Entonces, podemos imaginar que esa carambola fue la fertilización de la tierra. Ya la tierra estaba lista para recibir algo más, ¿sí? Para recibir algo más. Y ese algo más, nadie se podía imaginar que implicaba no solamente un imperio otomano que bloqueara, sino la caída del último símbolo de resistencia del mundo occidental, buenos días, que se llamó Constantinopla. Eso hay que eslabonarlo y se puede eslabonar de manera muy sencilla, porque cuando te dan un siglo, o los historiadores, cuando te dan un siglo o 2 siglos para poder entender un proceso, pues lo puedes como alfiletear, ¿no? Puedes decir, bueno, pues le ganó en esto y el otro le contribuyó y ahí te vas. Un siglo, 2 siglos. Pero muchachas, la caída de Constantinopla fue en 1453 y Colón estaba llegando a tierras desconocidas en 1492. Ni siquiera fueron 40 años, porque pues él salió, ¿verdad? Ni siquiera fueron 40 años. Esos 40 años del siglo XV son incomprensibles, incomprensibles. Más incomprensible de lo que sucedió en nuestro siglo cuando el hombre llegó a la luna. ¿Por qué asevero esto? Porque cuando el hombre llegó a la luna, se juntaron los máximos dineros de los máximos gobiernos, en las máximas mentes, ¿sí? Se concentraron e hicieron un proyecto. Uno. Entonces, los polos que existían en aquel tiempo, los rusos, los gringos, lo que quieras, muy bien. Se concentraron lo más específico en cuanto a una tecnología. Claro, es que ellos lo hicieron, sí, ellos lo hicieron, pero estaban ahí porque ya eran extra súper importantes en sus universidades.
No llegó un extranjero a pedirle dinero al presidente de Estados Unidos para hacer el proyecto, como hizo Colón a una reina de un reino que todavía no existía, ¿sí? Y esa llegada a la luna de nuestro siglo XX, que podemos pensar que, bueno, pues fueron dos, ¿verdad? Fueron dos, punto. Nos decían en la NASA, cuando llevé a mis hijos a la NASA, se le acercaron, casualmente, ¿verdad? Se le acercaron a mi hijo, el coronel que nos estaba atendiendo, y le dice, ¿me puedes mostrar tu cámara? En aquel tiempo traías tu celular y tu camarita digital, ¿no? Esto fue hace 20 años, tal vez, o 18 años. ¿Me puedes mostrar tu cámara? Pues ya le enseñó una de las Canon, pero de las plateaditas, ¿no? Y la agarró y nos la enseña a los del grupo. Y dice, esta cámara tiene más memoria y más capacidad que el total de las computadoras con las que contábamos cuando nos dijeron, Houston, we got a problem. Nos lo dijo un coronel, le creí. Sí, un coronel adentro de la NASA. Lo que yo les voy a contar en estas diferentes sesiones va a ser lo que hicieron. El que iba pasando y creyó que iba a encontrar el dinero que en toda su familia jamás había podido lograrse, conseguía lo que podía, dizque para recoger mercancía, sabrá Dios dónde, y le seguía y le seguía y le seguía hasta donde ya no podía. Se le acababan los hombres o se le acababa el barco o de plano se daba cuenta que ya no podía seguir, ¿verdad? Regresaba y ¡pum! A recuperar lo perdido haciendo mapas, contratándote con los otros que querían seguir. Fue una cuestión comercial donde cualquiera que supiera moverle o capitanear o conseguir financiar, se subían al proyecto y en un 2x3, oigan, pues ya le bajé tantito a África, oigan, pues ya le di la vuelta a África, oigan, pues ya llegué a India, oigan, pues yo no sé a dónde llegué, pero de seguro hay más. 40 años, ¿sí? Entonces, lo que sucedió en ese tiempo, pues sí, me gusta platicarlo detalladamente, no saltarnos de Mehmed II a Cristóbal Colón y menos a Isabel y Fernando, ¿no? Me gusta platicarlo con detenimiento porque sí es una de las grandes proezas del ser humano como comunidad, ¿sí? Como grupo social. Entonces, lo primero con lo que quisiera empezar, pues es darles un contexto y pedirles disculpas desde ahorita, porque la mayoría de las cosas que les voy a contar, voy a empezar diciendo, por cierto, no es verdad lo que les dijeron. Y le voy a seguir. Sorry, pero esto, sí, esto tampoco. Entonces, así como se enojaron conmigo cuando les conté de Rey Arturo y de esas cosas, acepto que se enojen conmigo en esta situación de lo que significó el descubrimiento, la era de los descubrimientos. Esta era de los descubrimientos, Cristóbal Colón es parte de ella. Al nosotros ser parte de estos descubrimientos colombinos, pues nos dan muchísimo más información y tenemos días festivos y todo, ¿no? Nombres de países y lo que quieras, referente a Cristóbal. Pero les recuerdo que Cristóbal se murió sin saber que había descubierto un continente. Entonces, pues esas situaciones hay que terminar la oración, ¿no? O sea, sí descubrió algo que nunca supo que fue, ¿no? No le quita, no quita en ninguna parte el mérito. Dígame. ¿Qué quieres decir con era de descubrimientos? Hubo muchos. Muchísimos. La era de los descubrimientos la catalogan como 75 años, a mediados del siglo XV y a una cuarta parte del siglo XVI. Así se le llama la era, digo, alguien decidió y así le seguimos, ¿verdad? La era de los descubrimientos. Después de eso, todo lo que se descubrió en el siglo XVIII
Van a ser las islitas y los pedazos que van a estar en rutas ya reconocibles por la era de los descubrimientos en el siglo XVIII. En el siglo XIX se va a descubrir el sur. Hasta el siglo XIX supieron que existía Australia y todo lo que está. Y el siglo XX se termina con los polos, ¿sí? Entonces, algo que empezó en el siglo XV le dio las herramientas, porque ahora sí, todo cambió. Cambiaron los mapas, cambió la salubridad, cambió la nutrición, cambió, por supuesto, los barcos, ¿verdad? Y se establecieron escuelas navales. Entonces, la era de los descubrimientos no es que se hubiera descubierto el total del globo, sino que gracias a eso en el 18 hubo otro tanto, en el 19 lo que es el quinto continente, y en el 20 los polos. Yo creo que muchos de ustedes saben que soy una promotora de la Pinacoteca de la Profesa en la Ciudad de México. Una de las obras que se llama eh, la Virgen del Apocalipsis, tiene muchos nombres. Eh, es la Virgen en el centro y los arcángeles pues cuidando, ¿no? Pues ya saben que la víbora y esto es lo demás. Y tiene los 4 continentes pintado. Porque como fue en el siglo XVIII, pues ¿cómo van a poner a Australia si todavía no existía? Digo, no se sabía que existía. Entonces, muchas veces vemos los mapas antiguos y pues son totalmente descalabrados, pero todavía a principios del siglo XIX vamos a tener pinturas y libros de texto donde te van a mencionar pues los 4 continentes, ¿sí? Sin Australia, sin el continente australiano. Mande, Ana. Era todo, estaba consciente que era una esfera. Totalmente, totalmente. Me pregunta Ana Delia, Ana Esparza iba a decir, Ana Delia acerca de la conciencia, de lo que yo les voy a estar platicando. Y sí, voy a empezar con Eratóstenes, que al final de cuentas, pues es el inicio de todo, porque hasta Cristóbal Colón tuvo que decidir si le creía a Eratóstenes o a Toscanelli. Fue una decisión que tuvo que tomar Cristóbal Colón. Ya todos vertientes, ¿no? Si ahorita. Sí, sí, ahorita tenemos gente que dice, qué casualidad que nadie pasa por la Antártida, es que somos plano. Me dan ganas de meterme ahí y darle un manazo, ¿verdad? Pero existe y se llaman los planistas, ¿no? Planistas es toda una teoría de conspiración, igual que los planistas creen que nunca se llegó a la luna y que se hizo el video en un estudio, etcétera. O sea, son personas que realmente creen eso, como Trump, que no cree en el calentamiento global porque es una teoría de conspiración, etcétera. Eh, quisiera comentarles que en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XV, que es cuando se desata la era de los descubrimientos. Tenemos que recordar algo muy, pero muy, muy importante, que a mí me da mucha tristeza pensar que todavía pues aplica en nuestro siglo XXI. Realmente me da tristeza. En el siglo XV, el 95% de la población no leía. Y de ese 95%, pues a lo mejor un 5 o 10% alguna vez tuvo contacto con algún tipo de educación, aunque no leyera, ¿no? Que tuviera algún contacto pues con algún patrón o con su propio dueño o no sé, lo que quisieras. Entonces, en aquel tiempo, si alguien le preguntaba a la gente si sabía cómo era la Tierra, la mayoría te iba a voltear a ver de qué estás hablando. Nunca he pensado en eso. Nunca, ¿por qué me preguntas algo tan raro? Nunca he pensado eso. La gran mayoría, más si estamos hablando de mujeres y niños. Las mujeres, porque iban a estar hablando de qué forma tenía la Tierra. Eh, una muy, pero muy, muy poquita proporción, pues te iban a decir que era como un plato, porque pues ves la luna y es un plato, ves el sol y es un plato,
no tienes por qué imaginar que ese plato, pues al girar, pues se forma una esfera, ¿no? La mayoría de las personas intuitivamente te iban a decir, pues es un plato. No te iban a decir es plana. No, porque el decir plana implica otra cosa. Pues plana o es una mesa, ¿no? Un piso. Te iban a decir, pues es como un plato. La gran mayoría. Pero las personas que sí sabían leer y que sí habían estado pues en escuelas, llámese porque estudiaron teología o medicina o porque terminaron su academia, acuérdense, el quadrivium y el trivium y quadrivium. Es decir, que terminaron preparatoria. Conocían a estas personas, estas historias. ¿Por qué? Porque era lo único que se estudiaba. No es como ahora que hay la optativa y que ahora y que esto y que ahora quiero francés y ahora mandarín y ahora quiero estudiar tambor porque las percusiones y ya no quiero estudiar matemáticas porque me identifico como gato y antes estudiabas lo que había y lo que había era antigüedad. Sí, era antigüedad. Si nosotros salimos o las, no me contesten, pero les hago la pregunta, si nosotros salimos o les preguntamos a ustedes mismas, lo pueden hacer como juego entre su familia y entre los empleados de su casa. Eh, Oye, ¿cómo se originó el universo? ¿Eh? ¿Qué te va a preguntar? ¿Qué te va a contestar tu jardinero? Ni siquiera te va a decir Adán y Eva. Porque si le preguntas de dónde viene el humano, bueno, pues a lo mejor te dice Adán y Eva. Pero si tú le preguntas cómo se originó el universo, pues lo hizo Dios, ¿no? La mitad de la gente, la otra mitad se va a quedar totalmente destanteado porque la palabra universo no es lo que le han dicho, pues en el catecismo, digamos, ¿no? Pero si nos vamos a extrapolar, si le preguntamos a alguien en nuestro tiempo, oye, ¿qué piensas de la teoría del Big Bang? Aún universitarios te van a decir nada. No pienso absolutamente nada de la teoría del Big Bang porque no sé qué me estás diciendo. Estamos en el siglo XXI y esa teoría pues ya tiene ahorita 65 años y hasta ahorita no ha habido así tal cual, ¿verdad? Que la teoría de cuerdas, sí, pero que esté ya desbancada la del Big Bang, todavía no. Y estamos en el momento donde todo mundo tiene un celular con GPT, ¿no? O sea, no nada más acceso a libros, no nada más acceso a saber escribir y leer, ¿no? Sino que tienes acceso al total del conocimiento, pero nunca vas a hacer preguntas fuera de tu raciocinio. Nunca te vas a levantar diciendo, ¿me puedes contestar qué es la semiótica relacionada con el simbolismo del subtexto? Que es lo que les acabo de platicar, ¿no? No vas a amanecer así. Alguien tiene que en algún momento usar esas palabras para que tú pues, las traigas más o menos en la cabeza. Nada más voy a hacer un último paréntesis. Fíjense que hay un artista contemporáneo, ahorita va a salir el nombre, pero no me acuerdo ahorita porque estoy hablando de otras cosas, que este artista contemporáneo pasó a los libros de arte de finales del siglo XX. No tanto por su trabajo, por lo visto no era tan bueno como otros que sí están en los museos y están en otras partes. Pero a este hombre, ya fallecido, lo hizo inmortal. El que iba por las calles, a veces Nueva York, a veces Chicago, a veces lo que quieras, ¿verdad? Iba por las calles y se acercaba a alguien desconocido y le decía, si yo te dijera que sé cualquier cosa, ¿me puedes hacer una pregunta? Y la persona que estaba ahí, que fueron miles, porque fueron décadas, o sea, 20, 25 años que hizo ese ejercicio constantemente todos los días. La mayoría de las personas le decía, no, pero es que me puedes preguntar cualquier cosa, pero es que no tengo preguntas.
A otra gente le decía, ok, ¿me puedes decir qué horas son? Y ahí escribía el hombre. 5 personas me dijeron, ok, ¿me puedes, could you tell me what time is it? Y ahí ponía, las 5 traían reloj. ¿Sí? Entonces, ya después alguien lo redescubrió, lo que quieras, e imprimió un libro de desde el piso hasta acá, o sea, un libro de 1,20 m, impresas todas las no preguntas. Y las no preguntas. Le pregunté al perenganito y me dijo que no. El otro, la fulanita me dijo, el perenganito me dijo que hora era, pero él traía reloj, así lo que quieras, ¿no? Como juego de arte contemporáneo, ¿no? Estoy hablando del 2000, 2005, algo por el estilo. Y es un libro impreso, todas las hojas impresas, como de 1,20 m. Yo ya estuve enfrente de él en el edificio de la colección Jumex, en la Ciudad de México. Y él lo único que decía es, si le hubiera dado la oportunidad de salvar su alma, tampoco hubiera podido salvarla. Si con una pregunta hubiera podido salvar su alma, lo hubiera perdido. No hubiera hecho esa pregunta. Entonces, las cuestiones de la humanidad, les recuerdo, 1% le sabe, 1% se pregunta y contesta, 4% le cree, 5% paga eso y todos nosotros los demás nomás agarramos el ChatGPT en nuestro celular. Y a veces, y le preguntamos cómo se cocina el pay de limón, ¿no? Eh, Así sucede con la era de los descubrimientos. Muchas de las personas que hicieron los descubrimientos llegaban exclusivamente a reportar sabiendo que eran una pieza de algo más grande, pero no tenían la menor idea ni cómo seguirle, ni a quién más reportarle o a quién preguntarle, porque todo fue como muy simultáneo. ¿Cuál va a ser la gran ganancia? ¿Por qué se creó una era de descubrimientos? Porque estaba muy focalizado. Así como en el siglo XX tenía, perdón, Estados Unidos y Rusia, en la era de los descubrimientos vamos a tener Portugal y Castilla. ¿Sí? Portugal y Castilla. Al estar focalizados los recursos, las personas van a saber a dónde ir para estudiar, a dónde ir para comprar el mapa. Ya no es, empiezo un viaje y a ver qué me encuentro en el viaje. No, ahora es, baja a Portugal, baja a Castilla o a Cádiz, ¿verdad? Y ahí alguien te va a poder enseñar. Vas a poder contratar para tu nuevo tripulación o vas a poder comprar los mapas que se vendían a muy buen precio y se hacían como pan caliente. Así, a mano, a mano. Dígame. Ese porcentaje de las personas que piensan y que deciden también era similar en aquel entonces, o sea, nada más era como un 5% que tomaba decisiones y otro 5% que tomaba dinero. Yo creo que sí, pero eso es una opinión totalmente personal. La gran diferencia es lo que yo considero del 90. En aquel tiempo, ni siquiera el 40 entraba a lo nuevo. Sí, la era de los descubrimientos no puedo imaginar que el 90% de la población se vio beneficiada con algún cambio. No lo creo. En nuestro tiempo sí podemos ver con esta pues globalidad y la locura de los celulares, no computadoras, pero de los celulares, que sí es increíble el porcentaje de las personas que tienen acceso. No que lo sepan usar, ¿no? Pero sí acceso. No sé si a eso te... Muy bien. Entonces, ok, a eso vamos. Va a ser una gran casualidad, pero afortunadamente sí tengo cómo eslabonarlo. O sea, sí es circunstancial, pero sí puedo eslabonarlo. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Entonces, el contexto que yo les quiero comentar es el siguiente. La circunferencia de la Tierra no llega a los 40,000 kilómetros en cuanto a medida, ¿verdad? Pero lo cerré porque es un número fácil, ¿verdad? Es un número fácil de recordar, 40,000 kilómetros.
Fue medida por primera vez por un científico griego, y es el famosísimo Eratóstenes de Cirene, en el año 276 antes de Cristo. Entonces solamente nos tenemos que acordar de este número, que son 40,000, de este número, que es el siglo donde estaba Eratóstenes. Si todo sale bien, algunas de las personas que andamos aquí vamos a estar en Alejandría en octubre y vamos a poder brindar por Eratóstenes. ¿Qué tiene que ver Alejandría con este descubrimiento del siglo III? Cuenta la historia, ¿sí? No, yo no estuve ahí y no fui novia de él. No me gustaba. Cuenta la historia que este hombre, que definitivamente era un genio en cuestiones matemáticas, físicas, geometría y astronomía, todavía no existía el álgebra ni nada. Sí, ok, estamos hablando de matemática y geometría. Cuenta la historia que él en el siglo III antes de Cristo sabía de ciertas cosas que se sentían como, como festivales, ¿no? Que había un día del año donde los obeliscos, porque Alejandría pues, estuvo en Egipto y sigue en Egipto, ¿no? Que los obeliscos, específicamente en ciertas partes, había un día del año que no daban sombra, en un momento específico de ese día, no daban sombra. Pero también se contaba que en un pueblo podías ver el reflejo del sol en el espejo de agua de una noria, pozo, no sé cómo le dicen ustedes, ¿sí? Eran cosas que se sabía y bueno, pues ay, vas a ir al festival así como, no sé, lo que quieran, van a ir al carnaval de Mazatlán, así, una cosa por el estilo, ¿no? Este hombre se puso a pensar, según dice la tradición, que si se podía ver el sol en la superficie del agua, quería decir que en ese instante, en ese segundo, en lo que quisieras, estaba exactamente el rayo cayendo a plomo, ¿verdad? Si estaba en ese momento, pues el reflejo, el rayo estaba cayendo a plomo. Entonces este barbarito hizo unas pruebas, pues fijándose obviamente en el día, en la hora, en el lugar, todo, pues por eso Eratóstenes es Eratóstenes. De tal manera que se dio cuenta que la distancia que había entre esa Noria, la ciudad de esa Noria y Alejandría, que era pues donde él decidió hacer la prueba, pues podía ver que existía en diagonal y que esa diagonal se podía unir en lo que es un punto, pensando si era plato o esfera. Da lo mismo. En este momento da lo mismo, ¿eh? Para la geometría. Da lo mismo si es plato. Tiene un centro, ¿verdad? O si es esfera. Sigue siendo exactamente el mismo centro. Entonces, este barbarito de Eratóstenes, con cosas mucho más complejas que las que yo les pueda platicar ahorita, llegó a una conclusión con una diferencia como del 3% de la realidad. Solamente con, o sea, teórico, ¿verdad? Solamente con sus cálculos mental, bueno, no mentales, sino en el sentido ideales. Este hombre, Eratóstenes de Cirene, se le considera uno de los más grandes polímatas. Les recuerdo que se le llama polímata al que maneja a nivel de excelencia muchas áreas del conocimiento. Polímata. Nosotros, occidentales, yo no sé por qué nos convencieron que Leonardo fue el primero, o que Leonardo es el más grande, o lo que quieras. Leonardo es de hace 500 años y él lo único que hizo fue ser un genio en el momento que todo el conocimiento se podía leer, porque ya no había tanta pecado, ¿no? Tantas restricciones. Si era polímata, este Leonardo, claro, no, qué esperanzas que yo vaya a negar que Leonardo era un polímata, pero él no va a crear en el siglo III antes de Cristo este tipo de conocimiento, ¿sí? Estas creaciones pues son muchísimo más grandes que cuando tú ya tienes una plataforma. Entonces, como les decía, pues todo esto, ¿no? Matemático, astrónomo, geógrafo. Él va a ser el padre o el creador
de la geografía como una ciencia matemática, no como un arte. En otro tiempo la geografía pues era llévate dibujantes y llévate gente que pueda más o menos dibujar la costa que se vio desde lejos o subirte a una montaña y dibujar más o menos la forma del río que la estás viendo desde la colina, lo que quieras. Así era como se hacían los mapas y está bien, está muy, muy bien. Pero ya en el siglo antes de nuestra era, este hombre dijo, si tenemos números, tenemos geografía, no tenemos por qué andar pensando, es que me tardé 3 días en recorrer el río, en bajar el río. No, pues ¿cómo que 3 días? Dime cuántos pasos. Porque 3 días, pues ¿a cuál velocidad? ¿No? O sea, etcétera. Ese tipo de cosas. Otra de las situaciones que ahí es donde yo amo. Es que no tienen idea cómo me gusta estudiar a mí. Este bárbaro no solamente estaba consciente de la esfericidad de nuestro mundo, también estaba consciente que rotaba de manera inclinada. Él va a ser el primero que se da cuenta que, pues, por esa situación tenemos cambios de clima, sí, tenemos estaciones de año. Lo pudo comprobar, no importaba. ¿A quién le iba a contender? ¿Verdad? Sí, sí, maravilloso. Y no fue que viajara. Su mente, que todo lo manejaba en líneas, decía, pues sí, luego, porque a veces tenemos frío y a veces calor, o a veces los días no duran lo mismo. Ya ven que siempre te dicen, hoy es el día más largo del año y etcétera, ¿no? Y él es el que se dio cuenta que necesitábamos esta cuñita ahí y por eso tenemos un día extra cada 4 años. Él se dio cuenta, no quiere decir que él haya tenido la fuerza para crear los años bisiestos. Acuérdense que hay un 1 y hay un 4. Tuvieron que venir los gobernantes para poder definir que los calendarios iban a ser de tal manera y que esos calendarios pues iban a tener que tener estos ajustes, ¿sí? No es Eratóstenes el creador del sistema calendárico, no. Él es del 1, él apenas es del 1%. Vean lo que tenemos aquí. Él dejó muchísimas cosas, no que se tenga en originales, pero como fue tan importante y como estamos hablando de una Grecia ya en los tiempos de los romanos, porque siglo III, les recuerdo que hay una Grecia antes del mundo romano, que es cuando se hizo el Partenón y todo eso, siglo VI. Casi todo eso se nos acabó porque en el tiempo de los romanos, pues ya se hizo una Grecia latina. Nosotros venimos de unos grecorromanos, ¿verdad? Este hombre ya vivió en un mundo romano. Y el mundo romano de la república donde él vivió se volvió imperio, el imperio más importante del mundo. Y eso nos da una ventaja tremenda, porque esos estudios, pues era lo que se copiaba, lo que tú presumías que sabías, etcétera, porque un siglo, 2 siglos, 3 siglos después, los romanos seguían siendo los máximos portadores del conocimiento griego, ¿sí? Entonces, aunque no tengamos originales, vamos a tener todos esos escritos, que era la forma en que se le enseñaba a todos los romanos de clase alta, ¿verdad? O adoptados por familias de clase alta. El imperio romano, pues son 8, o sea, 5 de imperio más estos 3, ¿no? Son 800 años de conservación de conocimiento, ¿sí? Creó el primer mapa mundi incorporando paralelos y meridianos basados en el conocimiento geográfico disponible de su época. ¿Por qué les pongo esto? Pues para que vean los paralelos y los meridianos desde el siglo III antes de Cristo. Pero la otra situación es para que entendamos que en el siglo III antes de Cristo, sin viajar, solamente preguntando o acercándote a las bibliotecas, ya se podía saber de dónde llegaban las cosas. Ya se sabía cómo estaba el Mediterráneo, ya se sabía
pues obviamente que existía mucho más adentro que África, ¿no? No, fíjese cómo no sabe cómo está por acá, pero sí entiende. Vean qué cosa tan hermosa, el Mar Rojo, el río Nilo. Esa es una cosa espectacular. Y eso él no es que lo haya descubierto. Eso sí no se puede descubrir con cálculo matemático, ¿verdad? Es porque había gentes que ya tenían hechos mapas y que ya habían viajado y que ya se sabían, no sé, ah, el mito de Jasón y los argonautas. Nosotros hace 3 años y cachito anduvimos donde anduvo Jasón, en Armenia, en Georgia, ¿sí? Siglo III antes de Cristo. Estas cosas no nos las platican, nomás parece como que tomó supervitaminas Cristóbal Colón y supo cómo lanzarse al infinito y más allá. Entonces, vamos a seguirle, vamos a seguirle. Eratóstenes, ¿ok? La esfericidad de la Tierra ya fue establecida, ay, perdón, bueno, no importa, establecida por los astrónomos de la Grecia antigua en el siglo III. O sea, Eratóstenes era geógrafo, pero había astrónomos y él vivían pues en más o menos las mismas décadas, ¿no? Que Eratóstenes. El globo terrestre más antiguo debió aparecer a partir de este periodo. El ejemplo más antiguo conocido es el construido por Crates de Malos en Cilicia. Cilicia ya no existe, ¿verdad? Pero ahorita, pues, este hombre vivía en la actual Turquía. Les recuerdo que en el siglo III antes de Cristo, la costa de lo que nosotros ahora le llamamos Turquía era totalmente griega, pues no se andaban peleando ahí con los troyanos, ¿sí? Entonces, por eso este Crates, pues, andaba en el mundo griego, aunque aquí ahorita les esté diciendo que la actual Turquía. ¿Cuánto tiempo después de Eratóstenes? Bueno, pues vamos a cerrarlo en un siglo. No se juntan los 100 años, pero vamos a cerrarlo en un siglo. Eratóstenes es del 3 y este Crates es del 2, pero estamos hablando de antes de nuestra era. Me encanta, me fascina y esto yo creo que es de las cosas más importantes, pero más importantes que nos enseñó Einstein en el siglo XX. Nos enseñó Einstein en el siglo XX y claro que seguimos sin aprender, ¿verdad? Pero bueno, Einstein nos enseñó que la única cosa que podemos estar seguros nosotros los seres humanos es que nos estamos equivocando. Eso nos enseñó Einstein. Todo estaba perfectamente claro con Newton, sí, hasta que llegó Einstein. Y Einstein dijo, y apacíguese, ¿eh? Porque ahí viene el otro. Ahí viene alguien más que va a decir, Einstein llegó hasta aquí y nosotros ya descubrimos, no sé, lo que quieran. Este Crates nos va a regalar esta preciosura, que es una cosa divina, porque además le pone flejes. O sea, no entendemos muy bien cómo no se sale la tierra ni el agua, ¿no? O sea, no está muy clara la situación, pues, de la gravedad y lo que ustedes quieran. Entonces le pone unos flejes, así de decir, bueno, aquí estamos contenidos, ¿no? Esa es una cosa espectacular. Pero esto es lo que más admiro del siglo II antes de Cristo. Miren, ustedes pueden ver ahí 4 masas terrestres. Las rayitas, 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 pues es lo que él le dibujó ahí de agua, ¿verdad? Miren, ecumene, se escribe o ecumene, ¿no? Pero es ecumene. La ecumene es el mundo conocido. Europa, Asia y el norte de África, igual que acá, ¿verdad? Este es el ecumene. El perioeci, perioequin, las hipóticas tierras desconocidas del hemisferio norte. Antoequi, las hipotéticas tierras desconocidas al sur del Ecuador, inaccesibles por el calor. Siglo II antes de Cristo, inaccesibles por el calor. Cuando yo les muestre cómo los portugueses bajaron y se dieron cuenta que habían dado con un cabo que se llama Bojador ahora, ¿verdad? En aquel tiempo no se llamaba nada. Muchas veces nos lo platican con el mapa. Y dices, ay,
Pues como que está muy cerquita de la salida, o sea, de Marruecos, ¿no? O sea, está muy cerquita de lo que más o menos podían alejarse de Portugal. ¿Por qué es tan importante? Porque se probó que había vida a pesar del calor. ¿Pueden creer lo que les estoy diciendo? Es verdad lo que les estoy diciendo. ¿Iban a poder encontrar tierras? Claro, porque pues tierras nunca sabemos de ellos, ¿verdad? Nunca sabían dónde se acababan, pero no iban a poder encontrar vida. Entonces no podían subir a los marineros porque pasando cierta cantidad se morían, se iban a morir porque no podía existir tierra después de tal isla, que ellos, claro, la sabían desde el siglo II antes de Cristo. Eh, no, lo manejaban con una islita que ellos pues sí la podían como ver, ¿no? Así, ellos creían que debajo de allá podía haber tierra. Agua, claro que había, ¿verdad? Pero podía haber tierra, pero vida no. Personas, y eso podemos imaginar que, bueno, tampoco animales, ¿verdad? Podemos imaginar. Ellos hablaban de vida en general. Esto sucedió en el siglo II. En 1420 y tantos, todavía se aceptaba que no se podía pasar de esa línea porque te ibas a calcinar. Tú, o sea, tú te ibas a morir. Siglo XV, ¿ok? Esto se llama Antoequi, hipotéticas tierras desconocidas al sur del Ecuador, que él lo pintó aquí, él lo pintó por acá, ¿ok? No es casualidad que sí se le ocurrió ponerlo debajo de África, ¿verdad? Él ya algo le sabía, porque pues, ¿por qué no lo podía poner muchísimo por otro lado? No lo sé. Y siquiera quisiera, por favor, que entendiéramos. Nosotros los seres humanos somos buenísimos, pero buenísimos para atar cabos. No, 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 no. Nuestro coeficiente intelectual para dar respuesta a preguntas importantes es altísimo. ¿Cuál es la prueba máxima de que es cierto que nos vamos a calcinar después de tal lado? Pues que no ven que los de allá son negros. Qué errores tan increíbles, pero los seres humanos nos especializamos en aceptar vicios intelectuales porque nuestros ojitos, nuestro oído, lo que quieras, pues nos dice que, pues, ¿qué otra razón puede haber que haya hombres y mujeres negros? No puede haber otra razón más que el calor excesivo. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a seguir. Ellos decían en la... ¿Qué? Dices que sí fue así, ¿no? No. Que se hicieron negros por el calor. No. Que eran blancos. Bueno, pero eso no lo sabía. Se hicieron negros por el sol, no por el calor. Sí, podían haber estado en una temperatura, agradable, pero si el sol seguía a los niveles esos y no usaban la ropa, sí tenían que estar. No digo, eso no importa, porque en Sonora subimos a 52 grados de temperatura y no hay negros, ¿sí? El calor no es el determinante, ¿sí? Es la exposición a la luz solar, ¿ok? Hay diferencia entre temperatura y exposición a rayos, no a rayos solares. Y además eso pues sucedió hace pues como 1 millón, más o menos, 1 millón de años. La evolución es lenta, es muy lenta, es magnífica, pero batalla, 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 batalla. Y el otro nombre, antípodes, las hipotéticas tierras desconocidas en el lado opuesto del mundo, igualmente inaccesibles. ¿Qué les estoy diciendo? Que yo lo que admiro de este hombre, que sabía que su conocimiento era increíblemente limitado. ¿A qué nivel de limitado? Pues todos los puntos cardinales. A ver, yo nomás me sé este pedacito. Entonces tiene que haber algo que no me sé allá
algo que no me sé allá y algo que no me sé para allá. Porque esto sí me lo sé y es Asia, ¿no? Tiene que haber algo que no me sé. Esa es la maravilla del pensamiento científico. Esa es la maravilla. No que lo descubras, porque las preguntas, pues duras un poquito. En nuestra vida duramos, la verdad, poquito, ¿no? 90 años, 80 años, lo que quieras, es poquito para una respuesta. Pero el que tú le hayas dado a la otra generación, a ver, mi vida, yo ya hice mi chamba. Aquí te pongo el ecumen. Yo ya hice mi chamba. Cuando tú descubras otra cosa, me haces el favor, pues, de poner bien el mapita, ¿no? Porque, digo, para algo sirve la ciencia y para algo sirve, importantísimo, ¿verdad? El, sí, la evidencia, ¿no? El reporte de la ciencia. ¿Cómo vamos hasta aquí? Les estoy viendo los ojitos así como que bien, ¿eh? Bien, 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 bien. ¿Cómo se quedaron ellos? No habían Es que toda la costa norte, toda la costa de África, sí, toda la costa de África y además, pues, los esclavos maravillosos, bellísimos, ¿no? Que llevaban a Europa de esos espacios. Además, fíjate cómo todo lo que bajaron del Nilo, todo lo que bajaron del Nilo, estamos hablando como ahorita puede ser Eritrea, Etiopía, Sudán, sí son africanos, ¿no? Africanos. Pero según ellos, si bajaban más, Ya no. se Se moría, se calcinaba. Según ellos, si baja, no debías de bajar más porque no había humanos. No había vida, no usaba la palabra humano, no había vida. No sé si también creían que no había vegetación. Ahí sí no lo he estudiado tanto. Ahí se las debo. Creo que llegaron en mayo o junio. Y nadie no sobrevivía. Sí, es lo que decía mi suegro. Mi suegro pues ya falleció hace 26 años y era extra súper sonorense y le decía guacho a cualquiera que pasara que fuera de Ciudad Obregón para abajo. Imagínense, él era de Altar, Sonora, el lugar donde está la máxima temperatura de la Tierra, en Altar, Sonora. Entonces, él decía, pues era un muy buen hombre, pero era un gran conversador y claro que todos los años decía, ay, ¿cómo veo gente nueva? Lo único que me consuela es que todos estos guachos, llegando julio, se regresan a su casa. Y bueno, no, pues si tienes que trabajar, no te regresas a tu casa, ¿verdad? Pero él, como buen sonorense, decía, no, aquí nomás los sonorenses y los de este Tecate y ya saben, ¿no? Los de Mexicali, los del calorón, ¿no? Pero bueno. Entonces, si tú vives en la Toscana, si tú vives en Atenas, si tú vives en, no sé, Andalucía, no Sevilla, pero bueno, Andalucía, pues claro que sientes, ¿verdad? Que el calor realmente te mata, ¿no? Sí lo puedes sentir, no es que estés atando mal los cabos. ¿Por qué les quiero platicar de Arquímedes? Porque fíjense, por favor, que este Arquímedes es, pues, más o menos de los tiempos de Eratóstenes, pero por alguna razón Arquímedes fue redescubierto en el tiempo muy adecuado de este renacimiento, de lo que estamos hablando, ¿no? De los 400, etcétera. Eh, Se descubrió que los matemáticos de Alejandría lo leyeron y también se descubrió que muchas de las cosas que podías tú acceder de Arquímedes eran cosas que ya habían pasado por los sabios de Alejandría o los sabios de Pérgamo, lo que quieras, y que estaban muy, muy bien guardados en espacios eh, pues que no les había caído todavía la Inquisición, ¿no? Y que además había traducciones al árabe, o sea que había originales y traducciones al árabe. Entonces, a través de Arquímedes, de los escritos de Arquímedes, que por alguna buena razón, pues sí se podía saber nombre y fechas y lo que quieras, y además estaban traduciendo, o sea, no era que hubiera una sola copia y estuviera guardado en un tesoro de un conde o de un duque, ¿no? O sea, era conocimiento que se transmitía. Se pudo recuperar, pues, las otras cosas, ¿no? Eratóstenes, Creates, taca, 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 taca,
pero fue por este Arquímedes, el máximo. ¿Por qué estuvo tan de moda Arquímedes? Porque Arquímedes ganaba guerras. Él ganaba dinero ganando guerras. Él no ganaba dinero escribiendo libritos de matemáticas. Él pasa a la historia como el gran perfeccionador del fuego griego, Arquímedes. ¿Por qué? Porque este bárbaro prendía el fuego griego utilizando los rayos del sol pasados por un espejo. Entonces, pues digo, no eran rayos láser, ¿verdad? Pero funcionaban a una distancia tremenda. Entonces, Arquímedes le tenemos que dar las gracias porque fue un puenteo, ¿sí? Porque si los otros estaban medio escasos en cuanto a textos, gracias a Arquímedes hubo buscadores. Acuérdense que les he dicho muchas veces que los musulmanes tenían literalmente pagados buscadores de tesoros y estos buscadores de tesoros pues eran los manuscritos griegos y romanos más antiguos. Va a haber un hombre que se llamó Claudio Ptolomeo. Lo que siempre nos hablan es de Eratóstenes y de Claudio Ptolomeo, pero le dicen Ptolomeo. El problema es que hay decenas de personas que se llaman Ptolomeo. Del que yo les estoy hablando es Claudio Ptolomeo. El mapamundi de Claudio Ptolomeo es un mapa del mundo conocido por la sociedad grecorromana, muy bien, solamente conocido en aquel tiempo. La obra de Ptolomeo es la más antigua que se conserva. Entonces, ahí es donde tenemos que saber quién fue Claudio Ptolomeo y que utiliza observaciones astronómicas para determinar la latitud y longitud de lugares, insertándolas así en sus predecesores helenísticos. Entonces, vamos a tener gente que vamos a saber de ellas porque otras generaciones hicieron más que ellas y vivieron en mundos donde no se destruyeron las obras. ¿Sí? Vivieron en otras circunstancias a nivel sociedad. Las características notables del mapa de Ptolomeo son el uso de las líneas, así como las especificaciones de ubicaciones terrestres. Y esto es muy lindo, porque si nosotros hablamos de este tipo de cosas, pues ¿dónde están las ciudades? Estaban hechas más bien como una cuestión de los marineros. Tú llegas a tal puerto sano y ahí preguntas dónde llegaste. Pues no, pues no me pidas tanta cosa. Llegas a la central de autobuses y ahí les dices, oigan, yo quiero ir a Zapopan, ¿cómo le hago? ¿No? Yo te llevo a la central. Ya estando ahí, pues tú a ver cómo le haces. Y estaba bien, estaba bien. Al final de cuentas, si tú ibas por tierra, pues ibas a agarrar el único camino. No, no es como que, ay, me voy a perder. No, pues esto. No sé si se acuerdan de una hermosísima línea, una muy, muy, muy linda línea, que no es histórica, es cinematográfica, en la película que les he recomendado muchas veces que se llama El Reino de los Cielos, que en español se llama Cruzadas, donde el padre a su hijo ilegítimo le dice, no hay pierde, tienes que cruzar el mar, porque ellos estaban en Inglaterra, tienes que cruzar el mar y seguir caminando y caminando hasta que dejen de hablar francés y empiecen a hablar italiano. Luego sigues caminando, caminando, caminando y van a empezar a hablar lenguas que no conoces. Y luego vas a llegar al mar. Lo tienes que volver a cruzar y vas a empezar a ver gentes que usan turbantes o velos. Es una línea hermosísima, hermosísima. A Jerusalén, a Jerusalén. Entonces, a mí me encantó, no, no es histórica, como les digo, a alguien muy lindo se le ocurrió decir esta manera. Pero a mí sí se me hizo muy interesante porque yo soy pésima, yo soy increíblemente desorientada. Entonces me muero de la risa que en otros tiempos te decía, vire al norte. Y yo, ¡ay, qué lindo! Ni siquiera sé qué es virar y tampoco sé dónde está el norte. Sí, qué adorado que crea que me está dando sí. En aquel tiempo es lo mismo. O sea, ¿qué le vas a decir?
Solamente le podías decir, vete para donde se pone el sol, vete para donde nace el sol. Es lo único. Entonces, pues mejor decirles cuestiones como sociogeográficas, ¿no? Donde se habla tal idioma o lo que quieras. En los mapas estos, ¿para qué les vas a poner ciudad? Además de que no conocían las ciudades. ¿Para qué le vas a poner ciudades? Pues ni siquiera sabes si hay guerra, si el camino, o sea, si tú realmente quieres esa ciudad, a lo mejor te vas a tener que volver a subir al barco y darle para otro lado y ver cómo le haces porque ya conquistaron o lo que quieras. Claudio Ptolomeo, nosotros vamos a tener que ya tenemos letritas, 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 letritas y más letritas. Y muchas de esas letritas van a estar relacionadas nuevamente con rutas fluviales, los ríos. Si tú le sigues por este río, vas a llegar a tal ciudad. Pues sí, es como decir a tal puerto en un mar, ¿no? Entonces, este hombre es realmente importante lo que hizo. Vean cómo sigue siendo, pues solamente, ¿verdad? Lo que es Mediterráneo, pero ya estamos hablando de posibilidades. Esta barbaridad, esto que están viendo ustedes aquí, esta barbaridad, es Sri Lanka. ¿Por qué imaginaron que Sri Lanka era casi del tamaño de la India? Porque en aquellos tiempos no pudieran imaginar que algo pudiera ser tan, tan, tan importante, ¿sí? Tan mencionado, tan lo que quieras, si solamente era una isla. Entonces, pues medio que en la imaginación juntaron el piquito del subcontinente de la India, ¿verdad? Lo juntaron con esa isla y pues se hizo una islota. Pero fíjense qué impresión, ¿no? Sri Lanka. Estos que están viendo ustedes aquí son los vientos. Son los vientos, ¿sí? Aquí en Jalisco tienen una costumbre muy, muy linda de los cachetones que compran aquí. Bueno, es una artesanía muy, muy reconocida hasta en el mundo, donde son unos angelitos cachetones. Son estos. No son jaliscienses ni son cupidos, son estos dioses menores, ¿no? Los hijos de Eolo. Por eso se llama energía eólica, porque el dios del viento se llama Eolo, ¿sí? Ahora, otra cosa que sabemos, pero por el Imperio Romano, es esta escultura. Esta escultura se llama el Atlas Farnesio. Pues porque cuando se hizo famosa, su dueño se apellidaba Farnesio. Nada más, ¿eh? Nada más. Pero si ustedes algún día lo ven o lo quieren ver, pues así se busca, Atlas Farnesio. Es mármol, es hermosa, mide casi 2 metros, ¿eh? Y es el Atlas, que es esta figura mítica que por la ignorancia que nos caracteriza a los seres humanos, pues ahora se representa cargando al mundo, ¿verdad? Cuando vemos un Atlas es porque está cargando el segundo piso de un edificio en la fachada o en la lotería podemos ver el mundo y es un Atlas cargando al mundo. Ese es un error. En el mito, el castigo del Atlas era separar el cielo de la tierra, separarlo, que nunca se volviera a juntar, porque los griegos consideraban que en algún momento, pues como todo estaba mezclado, ¿verdad? No existía el orden sideral, por decir algo. Esto que está cargando este Atlas es el globo sideral. Tenemos globos terrestres, pero también tenemos globos siderales. ¿Qué es lo maravilloso de tener la representación de un globo sideral? Que nosotros estamos adentro viendo para afuera. Nosotros estamos adentro como esfera viendo hacia afuera y estamos viendo, nosotros los seres humanos, ¿sí? Estamos viendo todo lo que ya en el siglo segundo después de Cristo, ese mármol lo tenemos desde ese siglo, pero nadie sabe cuándo lo hicieron. Ahí sí no les puedo contar mentiras. No se sabe quién lo hizo, cuándo lo hizo.
se sabe que está localizado desde el segundo después de Cristo. Pero fíjense qué cosa tan hermosa. Ya en ese tiempo ya quedaba perfectamente claro que si no se iba a descomponer, si no iba a salir disparado, como cualquier cosa que tú le haces así y sale disparado, desde David y Goliat, tenía que estar autoequilibrado en una esfera. Por eso ellos consideraron que, que nuestro cielo tenía que ser esférico y que nosotros veíamos ciertas cosas cuando veíamos hacia el norte y otras cosas cuando veíamos hacia el sur. Y aquí, preciosura es una cosa magnífica, pues por eso a veces vemos unas estrellas y a veces otras, porque tanto nosotros como ellos, pues tenemos que estar dándole la vuelta, que se llama rotación, para no salir disparados. ¿Cómo la ven? Siglo II después de Cristo, sin saber si se hizo un siglo antes o no. El globo muestra en superficie una serie de bajos relieves con 45 constelaciones. En esas constelaciones podemos ver los 12 signos del zodiaco, 9 constelaciones boreales y 14 constelaciones australes. ¿Cuáles son las constelaciones boreales? Las que ves cuando estás en el hemisferio norte. ¿Y cuáles son las boreales? Las que ves cuando estás en el hemisferio sur. Las australes. Entonces tenemos que ya para este tiempo perfectamente, pero perfectamente, un marinero sabía que si cruzaba el Ecuador ya no iba a poder estar midiendo su ruta, lo que quieras, basado en las mismas estrellas. ¿Sí? ¿Cómo ven? Me encanta cuando alguien dice, wow, eso es muy, muy bueno. Eso es muy, 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 muy bueno. Ya son las 12:20. Estoy segura que muchas quieren pasar al baño. Aprovechamos. Las personas que están allá son 4 personas conectadas, les agradezco mucho. Preguntas, me regreso, repito, lo que ustedes quieran. Y también acá. Ah, y además ahorita que vuelvan les voy a enseñar el librito que terminé. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Pues, ahí por ahí tienen que andar. No, son libros únicos, son mis libros de los que les traigo a enseñar. Te tocó ver el otro, ¿no? No, no viste el que abrí que tenían edificios y aquí lo traje. Y que en la vida se veía. Un pájaro y las plantas y todo. Y si no, gracias. Gracias a ti, Marta, gracias a ti. Martes pasado es posible. Traías muchos pendientes. No, llegó gente a refugiarse en la casa, no se pudieron ir. Pero a familiares tuyos, o sea, gente tuya. Ah, No, mm, mis hermanas, pues, mm, pero ya, imposible, de plano dejarlos solos, se fue. Sí. Es la tarde. No, es que la verdad, Mucha tristeza. claro. Bueno, gracias. Mucha. Qué linda. No, es fuerte la manera que estamos procesando la negación del código rojo. Sí, ese es una negación de decir, pues si nosotros somos jalisquillos, somos los que vivimos mejor de la República Mexicana, esto no pasó. Y es fuerte, o ya pasó, y ya no va a volver. Sí, no hay que mortificarnos por el fútbol ni por nada, no, no, no. Hay que comprar boletos para sí, ese es todo un caso de, pues, estudio, ¿no? Hay que estar atentos, sí. Viendo el panteón con tanta flor. Sí saben que no es verdad. Pues sí, Sí, muy bien. Y no se- No, que no es verdad que estuvo aquí. No, ellos, el cuerpo está allá y sabrá Dios en qué. Era el saludo de No, pues como se pasó la voz. Claro que pusieron a hacer las cosas. Me dice mi mamá, Blanquis, que no salgas porque va a ser un caos en el recinto de La Paz. Y yo, 1 de noviembre.
porque mi mamá me dice 15 cosas al día sin sentido, ¿no? Así, entonces, yo, ¿por qué, mamá? Porque van a enterrar el cuerpo, van a enterrar al Mencho aquí. Mamá, eso es absolutamente cierto. Y cierto, y me dice, ¿ya leíste? No, pero tengo 3 dedos de frente. Es imposible. Entonces ya me metí y fake, 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 no fake, 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 sí que me tardé como 10 minutos. Como el cuerpo era propiedad del ejército mexicano. Y no iba en la carroza. Bueno, lo sabemos, pero era propiedad del ejército mexicano. Tiene que estar en Ciudad de México. Es en capital. No sabemos si lo mataron, si no lo mataron, si lo están estos, si lo incineraron, no lo sabemos. Pero protocolariamente al disque muerto se lo llevaron. No se lo soltaron absolutamente a nadie y cuando nadie se presentó por él, ya si fuera familiar ya estaría diciendo, sí, yo soy el segundo del cartel, me dan a mi papá, no, aquí estoy. Tuvieron que hacer pruebas genéticas porque pues claro que quién fregados, a quién le sueltan disque un cuerpo. Y después de las pruebas genéticas que fueron muy humillantes, ay, somos buenos los mexicanos para la humillación, ¿verdad? Claro que protocolariamente ya dijeron, I'm sorry, ni nos estén bombardeando, ni venga un comando a sacarlo, ni esto y lo otro. Está enterrado y sus esposos, su familia dijo que en la delegación, en la Juárez, creo, ya por escrito ya dijeron eso. La verdad, ni con Bin Laden, sabemos. ¿Se acuerdan con Obama? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y cómo vamos a saber? Si lo tienen ahí pidiendo, y pobres de ustedes que me echen a perder el mundial, Si está vivo todavía. sí, no lo vamos a saber. Entonces hay que estar pendientes. Oye, lo del muchacho italiano. Perdón, perjudicar el mundial. Pero dice que a ver qué estaba pasando. Y lo golpearon. Los pendientes lo dejan. Pobre muchacho italiano. Dicen muchas cosas. Todo dicen, todo dicen. Pero que la vimos. Sí, estuvo terrible, terrible fin de semana. Ay, bueno, a ver, les voy a enseñar. Un minuto, por favor, un minuto. Les voy a enseñar mi librito. Mire. Mire. Este es el exterior. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. El interior. La casa llena de. Sí, su casa. El interior es mi librito. Lo que tenía que hacer es un libro exactamente, exactamente. Es un libro que se llama Carrusel y que se saca por enfrente. Yo estoy aquí atrás. Se cierra esto. Los mando a hacer. Y este es mi libro Carrusel, recordando cuando estuvimos, que nos dejaron tomar las fotos de la capilla y que me dejaron sola. ¿En la capilla? No, en el Tíbet. En el Tíbet. Vamos. Está lindo, está lindo. Todavía no me ha dicho nada mi maestra, pero bueno. Sí, son de bronce. ¿Adentro? Esos los compré en Nepal, pero pues como son budistas, también los nepalíes, pues no pasa nada. Esto no es como que se me haya ocurrido. Empecé a tomar el curso y tengo que hacer, digo, mi meta, un ejemplo de cada cosa que me están enseñando. Entonces, como no le pude seguir el ritmo a los que fueron, porque son profesionales, pues voy a hacer uno por mes. Uno por mes, y ahí nos vamos. El foco también que esté en lo que vive la. Eso es cierto.
No, lo que tomé del templo, no, estas son mandalas que las vemos en todos lados. Lo que tomé del templo es esa pared, eso que está aquí adentro. Es así. Y la saqué, pues copia, 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 copia y ya la pusimos. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Miren, miren, está lindo. Sí, sí me gustó. Obviamente, obviamente, no es fácil. Este me salió mucho más barato que los primeros, porque con los primeros me equivocaba tanto que tenía que romper todo el mugrero y otra vez ir a sacar copias en cartoncillo, que es lo que necesito. Y mira, aquí tiene las oraciones, oraciones de Datara Verde. Pues sí me gustó, este sí me gustó. Bueno, los otros también me han gustado, pero este. Voy mejorando. Sí. En Nueva Zelanda. Hay que llevárselos, ¿verdad? No, y lo que hoy les pidió. Ah, bueno, eso es algo que dijeron ahí en mi salón que estaban aprendiendo de las mexicanas. Porque de 390 alumnos, soy la única que cuando enseño mi libro lo enseño con el estuche. Y las demás personas, como estaban haciendo un libro por semana, casi casi una cosa impresionante, ni le meten dinero, ni lo hacen con estuche. Y ahí en una de las veces dijo, en una de las clases, dijo, pues por lo visto en México, todos sabemos que en México les gustan los detalles y les gusta quién sé qué, no sé qué tanto. Y pues yo creo que sí podemos ver lo de no dijo Blanca, ¿no? Pero, pues, no hay otra mexicana. Lo de los estuches. Yo creo que sí debemos de tomar en cuenta. Y digo yo, te pones a hacer este libro y ¿qué? ¿Dónde lo vas a poner? ¿Lo vas a guardar en un cajón o qué? Pues, ni que tú. Así le dije, nacemos. Dice Marcela que sí le dije que todas las mexicanas, sí. No. Sí, sí, ya mandé a hacer un librero específico y ahí estoy poniendo cada uno de los libros y cuando termine el curso, pues me voy a sentar en el piso y voy a empezar a ver el primero porque sí. 6, 18. Pero bueno, pues cada vez unos van a ser muy fáciles. Ayer empecé el de nuestro viaje a Reino Unido. Muy, el que fuimos nosotros. Sí. Y claro que no tiene ni la mitad de dificultad de pero va a estar muy lindo. Que al final de cuentas un libro de artista, pues lo que busca es estética. Nadie te va a preguntar si batallaste o no en hacerlo, ¿no? Nada más lo van a ver. Entonces, dentro de un mes les muestro el que ya empecé a hacer. Vámonos al siglo IX. Si quisiera, por favor, que vieran este nombre. Todos nosotros hemos oído la palabra algoritmo. La palabra algoritmo pues sale de este gran, 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 gran. Miren, Anadelia se está chupeteando, está encantada, porque Anadelia es física, matemática, ingeniero y todo más. Entonces, como todas las mexicanas. Entonces, todo este tema se lo sabe requete bien Anadelia. Alrededor del año 830 después de Cristo, el califa, pues de aquel tiempo, ¿verdad? Al-Mamun, encargó a un grupo de astrónomos liderado por Al-Khwarizmi que midiera la distancia desde un lugar a otro lugar, ¿no? Desde lo que es Palmira, creo que ahorita está pues en Siria, Palmira o en Líbano, y otro espacio, Al-Raqqa, que está actualmente en Siria. Durante sus trabajos, ampliaron ese arco, ¿no? O sea, un pedacito de un círculo se llama arco. Ampliaron ese arco y llegó a la conclusión de la medida de la circunferencia
de la tierra, nada más que al-Khwarizmi y su equipo le dieron menos cantidad de kilómetros. ¿Por qué metí al Khwarizmi? Pues él era musulmán y no estamos hablando de espacios musulmanes. Metí a este hombre porque cuando Cristóbal Colón tenga que decidir a quién le va a hacer caso del tamaño de la circunferencia, va a ser tan vivo. Yo no sé si Cristóbal Colón era inteligente. Lo que era necio, era terco, ¿sí? Muchas veces, no sé si han oído esto, una persona inteligente no tiene que ser, digo, una persona que logra grandes cosas no tiene que ser inteligente. Lo único que tiene que ser es terco. Y a lo mejor hace una en la vida. Nada más que a lo mejor esa una es la invención de la penicilina, ¿verdad? No, es que no hizo otra cosa en su vida. Bueno, pues, ¿no? Yo no sé qué tan inteligente. En la curva hacia arriba, la terquedad de Colón lo llevó al éxito. Pero esa misma terquedad hizo que esa curva dejara de subir y se fuera hacia el fondo. Les recuerdo que hasta estuvo encarcelado Cristóbal Colón. La terquedad le costó a Napoleón su imperio y a Cristóbal Colón, pues, su riqueza y ¿cómo se le dice? Su nombramiento, ¿no? De almirante. Pero les digo, Cristóbal Colón en el siglo XV fue tan vivo, no inteligente, tan vivo, que dijo, pues por si sí o por si no, voy a tomar dos medidas. Y por eso son las famosísimos doble bitácora de Cristóbal Colón, que existen y que hay facsímiles y todo. Yo tuve un facsímile en mis manos que le regalaron a mi esposo y me dijo mi esposo, estábamos recién el TEC. Blanca, no nos podemos quedar con regalos personales. Lo vamos a llevar a la biblioteca. Y yo, adiós, te veré después. Pero lo tuve en mis manitas. Una letrita infame, rayas por todos lados, apuntes por todos lados, todo, pero pude ver pues la firma, ¿no? De Cristóbal Colón, que se las voy a enseñar y también se las voy a explicar porque es uno de tantos enigmas que hay. Esas dos bitácoras, una de ellas era secreta, totalmente secreta, era para él, porque él tuvo esa sensación de que cómo iba a poder confiar en personas que estuvieron hace 1500 años o hace 700 años o hace 500. Entonces, él tomó una circunferencia, por darles un ejemplo, una circunferencia de una naranja y una circunferencia de una toronja. Él tomó esta situación. ¿Cuál le va a convenir que sea pública? La de la naranja. ¿Por qué le va a convenir esa, la menor, la de Alguarisma o de otro, de Toscanelli, lo que ustedes quieran? ¿Por qué le va a convenir esa, que fuera la pública? La secreta era la grande. Porque la Biblia no alcanzaba a hacerla grande porque se pasaba de proporción de agua contra tierra. En la Biblia hubo un libro que se llamó Esdras, y todavía existe Esdras, pero hubo un libro que ahorita ya no está incluido en la Biblia católica, donde te decía la proporción de agua y tierra según la creación de Dios Padre, de Yahvé divina. Y si él agarraba la grande, si él agarraba una toronja, pues hagan de cuenta que Europa, Asia y África iba a quedar aquí como una cosita de nada y todo lo demás era agua. La proporción no daba a lo que la Biblia decía. Pues no le iba a dar el dinero, porque la Inquisición le iba a decir a Isabel sí o sí no. Entonces él lo que hizo en su cabecita, calladito, fue agarrar números de otros sabios, ¿verdad? Donde no es toronja, es naranja.
Y en la naranja, Europa, Asia y África, pues, arma, ¿no? Y era suficiente para no contradecir las sagradas escrituras. ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces, por eso les puse aquí a Al-Khwarizmi, porque esos escritos estaban para el público y su cuenta era de menor, la cuenta de esta, ¿cómo se llama? De la circunferencia de la Tierra. Una vez más, Marco Polo sale al tema. En el siglo XIII, el bestseller de los viajes de Marco Polo ofrecieron una cantidad formidable de datos referentes al tamaño del continente. No les estoy diciendo que Marco Polo ayudó. Lo que les estoy diciendo es que el libro de Marco Polo va a ser de los primeros bestsellers de la humanidad. El de las maravillas. Berta nos acaba de decir el libro de las maravillas, así se le llamó a la publicación. Por lo tanto, por primera vez en la humanidad, las personas no tenían que ser académicas para poder saber del mundo exterior. No tenía yo que ser un doctor en algo para tener acceso a lo que dijo Marco Polo. Lo único que tenía que estar es en un pueblo donde existía uno de los libros, porque esos libros hasta se leían en voz alta en las banquetas. ¿Cómo ven? Siglo XIII, siglo XIV, estamos hablando de, había gente que, como ir al cine, tú pagabas una monedita y te sentabas y podías oír a alguien que estuviera leyendo las maravillas de Marco Polo. ¿Qué les parece? Sí, totalmente, totalmente. Este mapa que yo les estoy mostrando es lo que Marco Polo dice que viajó. ¿Sabemos que es cierto? No lo sabemos. Pero los de su siglo sí le creyeron. Que al final de cuentas es lo importante. Porque entre más oían o leían de las riquezas que había allá, más se prendía el anhelo de poder brincarte a los musulmanes y nosotros como cristianos, nosotros los del siglo XV, ¿verdad? Tener acceso a esas riquezas que contaban el libro de las maravillas. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. Siglo XIII. Vamos. Ay, yo fui novia de él, pero no me convino mucho porque era eunuco. Ahí hubo una pequeña descalabro en nuestra relación. Miren, ya ven que dicen y que los 7 mares y hasta tenemos nosotros canciones y lo que quieras. Fue un almirante chino a principios del siglo XV, Shen He. Este hombre, almirante, está considerado el más grande navegante de la historia, de la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando terminó su séptimo, bueno, el séptimo mar, digamos, fue cuando los cambios de dinastías, el aislamiento de China, y bueno, él falleció, digo, obviamente, ¿verdad? Falleció. Pero con el aislamiento de China, nadie pudimos aprovechar lo que él aprendió. Se quedó en China, su conocimiento cartográfico, sociológico, alimentario, zoológico. Él va a llevar una jirafa de regreso a China. Pero lo segundo, triste, realmente triste, es que la forma en que se hacían los barcos en China fue uno de los secretos mejores guardados, siendo que con esto que sucedió en 1433 y todo lo que estaba sucediendo en Portugal, se hubieran podido asociar, no regalar, pero poder aprender de esto. ¿Qué tiene de especial? Ay, no, es que me emocionó mucho. Ay, ¿qué tiene de especial estas expediciones? Miren, los números que les voy a decir son reales, porque esas expediciones se quedaron, los reportes de esas expediciones
se quedaron como oro molido en las bibliotecas de las dinastías, no chinas. Y cuando llegó la revolución, por supuesto que como él era almirante, eunuco, etcétera, pues era una gran ejemplo de cómo desde abajo se podía hacer grandes cosas, porque él no era noble. Entonces no quemaron lo que estaba por escrito en la revolución cultural o de Mao o lo que quieras. Entonces, lo que les estoy contando lo que les voy a decir es verdadero. Miren, esta es la imagen de un junco, así les decimos en Occidente. Ay, Dios mío, 55 metros de largo, 8,5 metros de ancho. Se considera que estuvieron más de 300 barcos, 317 barcos, no todos del mismo tamaño, 317 barcos en la primera expedición, luego fue bajando y bajando y bajando, y pues bien gachillo ahí, 200 barcos en la última. 203 creo en la última. Fíjense, de 317 a 200, a mí todavía se me hacen números inconcebibles. En esta primera expedición con 317 barcos, había 62 que la historia naval actual los catalogan como los barcos más grandes del mundo. ¿Sí? De esos 317, 62 fueron en aquel tiempo los barcos más grandes del mundo. Entre tripulación, entre servidumbre, entre aristócratas y científicos, porque en esta expedición llevaban médicos, bueno, ellos no se llamaban así, se les decía así, ¿verdad? Pero botánicos, zoólogos, químicos, todo, porque iban recuperando especímenes y especímenes, se entrevistaban, llevaban muchos esclavos para las traducciones, se entrevistaban con los locales para saber cosas, por ejemplo, de medicina o de armas, obviamente, ¿verdad? De armas. Esta primera expedición de 317 barcos o embarcaciones llevaba entre 22,000 y 25,000 personas a bordo. Lo cerramos en 20,000, lo cerramos en 20,000, para que no digamos que estamos exagerando. 20,000 personas que les tuvieron que dar de comer y obviamente también salarios en cierto sentido, desde 1405 hasta 1433. Ok, ya vieron los números, ¿verdad? Esa es la carabela de Colón. Y llevaba tres. No lo veía, eran tres. Ah, ¿Por qué les estoy poniendo estas cosas? Nada más para que podamos ubicar lo imposible que fue lo que logró él y Magallanes y Vasco y lo que quieras. Sí, por eso, bueno, además que me fascina la historia de Che, pero nada más para que nos demos cuenta de si la lógica que dictaba que iba a fracasar. Sí, que iban a perderse, que se iban a regresar, que se iban a morir, lo que quieran. La lógica, eso es lo que dictaba. 1437. Sí. Y no aprendieron, porque se podían haber encapsulado y ser piratas en los mares, para beneficio propio, ¿verdad? Tampoco, tampoco. Los piratas de los mares eran porque no podían vivir, porque eran prófugos de la ley, o sea, no eran los corsarios de la reina Elizabeth de Inglaterra, ¿no? O sea, no era esto, no los mandaban. Si hubo piratas chinos, claro, sí, claro que sí, ¿verdad? Pero no porque fuera un tipo de organización económica, por decirlo. Pues hay que acordarnos que al final de cuentas, cuando tú tienes un tesoro de, no sé, 16 millones de kilómetros cuadrados, algo así, más o menos, le tienes miedo a todo. Realmente le tienen miedo a todo. Los chinos, los japoneses,
Acuérdense que los japoneses, más aislados que los japoneses, pues no hubo. Eh, sí le tienen miedo. Y si además los que están llegando, ni siquiera se parecen a ti, porque acuérdense que los grupos étnicos, ahí sí, ¿verdad? Chino y japonés, en contraste con grupos europeos, pues nos decían los diablos blancos, ¿no? Pues, o sea, es cosa que dices, es que estos, pues qué tan humanos son, no lo sé, ¿verdad? Entonces, ¿son errores gigantescos? Sí, sí son errores gigantescos, pero pues cuando no tienes idea de cómo defenderte de lo que está llegando, pues te pones en planes muy diferentes. Moctezuma pensó que iba a poder ganarle a los diablos blancos, ¿no? Que iba a poder sobornarlos, como se han sobornado a los dioses milenios. ¿Qué quieres que te dé? Te doy sangre, te doy jade, te doy oro, ¿qué te doy, mi querido Dios? Pero regrésate a tu tierra. Moctezuma pensó que iba a poder hacerlo. Los chinos y los japoneses dijeron, aquí no entra nadie. Y tampoco sale, ¿verdad? Y por eso, pues, 400 años después, pues, les cayó, ¿no? La revolución. Si quisiera, por favor, unir la siguiente situación. Si nosotros nos ponemos a pensar que para 1414, los marineros italianos estaban saliendo por el Mediterráneo. Mediterráneo. Acuérdense que el Imperio Otomano surgió y los genoveses y los venecianos dijeron presentes y bien contentos con ustedes. Es más, nos encantan. ¿Qué quieren? Nosotros se los traemos y qué bonito se visten, qué bárbaro, qué bonito hablan, qué bonito comen. No, 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 esto está lo máximo, ¿no? Genoveses y venecianos. ¿Y todos los demás? Todos los demás. Entonces, los portugueses y los castellanos tuvieron que salirse del mar Mediterráneo. Ya la situación ya estaba bien perdida. Los acuerdos en 1454, un año después de Mehmed II como el gran sultán, los acuerdos ya estaban firmados con genoveses y con venecianos. Los venecianos eran dueños de Chipre, ¿sí? Tenían sus puertos en Sicilia, en Malta. Ya la cosa estaba bastante repartida, ¿sí? Entonces los portugueses y los castellanos dijeron, a ver, pues, tiene que haber otra forma, ¿no? Y la otra forma era rodear África. ¿Alguna vez se imaginaron que se iban a tardar tantísimo en llegar al desgraciado Cabo de Buena Esperanza? Pues no, porque ustedes vieron los mapas. Ellos cómo se iban a imaginar que era un continente pues, que seguía y seguía y seguía, pues se pudieran imaginar que era algo así, pues como Noruega, allá no, Suecia, le subes y pues ahí como quiera terminas en San Petersburgo. No es tan irracional, ¿no? El que hubieran pensado que el continente americano, perdón, que el continente africano pues hubiera sido pues una cosita así como Europa, ¿no? No es tan ilógico. Pero entre 1414 y 1439, este Niccolò da Conti, que era veneciano, ¿sí? Fíjense cómo salió Mar Rojo y Golfo Pérsico. ¿Se fijan? Le siguió por lo conocido y bolas que sale al Océano Índico, feliz de la vida. Se puso a costear, sí, sí se puso a costear. Regresó a su vida europea, dijo, ahí se le echa, yo estoy encantado. Se dice la historia que se hizo riquísimo, que se convirtió al Islam para que no lo mataran, que lo que tú quieras y mandes. Nada más que, mis queridas señoras, cada vez que nosotros vemos este tipo de flechitas, ay, perdón, no son carreteras, son barcos. Tú no decides para dónde se va tu barco. Las corrientes del mar y los vientos es como si te metieras un túnel. No es electivo. Te subes a una corriente en X temporada y te va a llevar a donde te va a llevar.
si es Marta o si soy yo, si yo traigo todo el dinero del mundo y ella se subió a una lancha inflable, vamos a llegar al mismo lugar. No en el mismo tiempo, no en las mismas circunstancias, pues a lo mejor la de la lancha pues, le va mal, ¿verdad? Lo que quieras. Cada vez que este Da Conti, llegaba, pues claro que le decían, ay, hace 5 años, hace 20 años, hace 25 años, pensábamos que dejábamos de ver el mar porque se estacionaron los barcos de China. ¿Cómo que los barcos de China? Sí, ¿y a dónde se fueron? Pues dijeron que venían de tal lado. Oye, si ya un barco hace 20 años venía de tal lado, pues no le voy a seguir por la misma corriente en otra estación del año, pero vas a ir a terminar en el mismo lugar, no en los mismos tiempos. La distancia es la misma, pero los tiempos no. Entonces, muchachas, algo que nosotros decimos que se quedó encapsulado en China después de que ya llegó el almirante para allá, pues nosotros tenemos a todos los chismositos que todavía estaban vivos cuando Da Conti platicaba con ellos, cuando los marineros veían cosas raras, joyería, cerámica, lo que quieras, y en ese momento ellos, los de los puertos, daban la información de la ruta del chino, que nunca la dio por escrito, pero que claro que existía. Muchachas, imagínense nada más, ¿cómo no va a quedar en la mente de cada poblador el ver 200 juncos chinos afuera de tu puerto? Vamos a suponer que se te murió tu abuelito por esos 20 años. ¿Tú crees que ese abuelito no contó y contó cuándo le tocó la? Ese tipo de situaciones son las que van creando las plataformas, ¿no? Y donde se suben, pues, los arriesgados para poder llegar cada vez más lejos. Y me imagino que hubo personas que se fueron bajando y se quedaban en el puerto también, ¿no? Con los chinos no. Con los chinos no, ellos no, porque en China no existía la idea de libertad. En China no había entrado el Renacimiento, no existía el humanismo, no nada. Ser chino en el siglo XV era como ser europeo en el siglo XII, donde hasta tu amo, tu máster, te daba permiso de casarte, ¿no? No podías salir, no podías irte, no nada. Esa idea de la servidumbre medieval en China del siglo XV y otros era parejo. Nadie podía decidir, pues, ay, me quise casar con este y aquí me quedo. No. ¿Podían huir? Claro, claro que podían huir, nada más que como que se notaban. Sí, pues, oye, y se iba a notar. Mírenme, lo encontré en la esquina. Se iban a notar. Son cosas donde la misma circunstancia está en contra, ¿no? De que quieras cometer algo arriesgado, como decir, ya no me vuelvo a subir al barco. Muy buena tu pregunta, pero en este caso sí te pudiera decir que no. Nadie lo hizo, eso sí no te lo puedo decir, eso sí no te lo puedo decir. Una historia que me cae bien, pero estoy segura que es solamente historia. Dice la historia que durante su viaje Conti se había visto obligado a convertirse al Islam para salvar su vida y la de su familia. Fíjense que Conti, con todos esos años y todo, se casó, enviudó, tuvo hijos, se le murieron algunos, siguió con otros y tuvo la vida que tuvo, o sea, siempre más allá, más allá, más allá. A veces reportaba, pues, por cuestiones que le convenía, ¿no? De tener representaciones con Europa y lo que quieras. Pero es impresionante cómo la vida sigue. O sea, la vida sigue. Esta gente consideraba, pues, que tenía que tener hijos y se muere uno y se muere el otro, no pasa nada. Yo sigo con mis investigaciones y con esto y con lo otro. Y nosotros vemos ahorita a los muchachitos y ni siquiera quieren seguir siendo humanos. O sea, ni siquiera esa sigue. Me
me causa mucha admiración estas vidas, esta vida de estas gentes. Porque, por ejemplo, este Da Conti, pues hay una evidencia, lo que tuvo que luchar para no perder ciertas propiedades porque todavía le quedaban dos hijos con vida. Él ya viejo o enfermo, digamos, no sé cuál de las dos, pero de que, a ver, si no lo hice por gusto, esto es para que, pues, mi familia, mis hijos, lo que quieras, esas cosas se me hacen admirables. Esto desde que hice la historia dice que regresó pidiendo audiencia al Papa Eugenio IV, que casualmente, bueno, también era veneciano, para pedir perdón por su apostasía. Acuérdense que apostasía es cuando cambias de religión, no cuando te sales de una religión, cuando te cambias de religión. Y se supone que el Papa lo absolvió. Entonces, pues yo no sé qué tanto la gente podía saber que yo me volví musulmana en la India, ¿no? En aquellos tiempos, digo, no tengo idea si alguien le escribió al párroco de mi colonia. O sea, se me hace muy raro, pero bueno, yo les cuento la historia porque es parte de lo que todo el mundo platica de ello, de este Da Conti. Ahora, 1419, Porto Santo es descubierta. Esto está en las famosas Madeiras. Aquí ustedes pueden ver la península, portugueses, españoles, y aquí ustedes pueden ver lo que nosotros le llamamos Marruecos. Aquí en este cuadrito es donde está lo que descubrieron, ¿ok? Porto Santo. Estamos hablando de 1419. Todo el mundo estaba muerto de miedo porque capaz que les alcanzaba el calorón, el que los iba a calcinar, ¿eh? Y apenas estamos, ¿ya vieron? Apenas estamos saliendo de lo que es, pues, la costa mediterránea del continente africano. La isla de Porto Santo. Ay, me encanta la vida de Cristóbal Colón, porque yo creo que la mitad son mentiras. La isla de Porto Santo, descubierta en 1419, al pasar las décadas, pues claro que va a ser parte de la corona portuguesa. Y como fue algo muy importante, pues había agua potable y comida y lo que quieras, ¿verdad? Pues se le tuvo que poner un gobernador, porque pues oye, es tuya y ni sabes si están todos los barcos de las otras naciones afuera, pues no, le pusieron un gobernador. Y ese gobernador, sabiendo que podía haber posibilidades de cobrar aduana o de vender abastecimiento, ¿verdad? Pues puso su casota y se llevó su gente y lo que quieras. Y ese gobernador se volvió ávido coleccionista de mapas. Mapas comprobados o no comprobados. Había un mapa en el mercado y la gente sabía que lo pagaba y se lo mandaba a vender a este, y este sí lo pagaba, lo compraba. Este gobernador pues va a tener sus hijitos y lo que quieras, y una de sus hijitas pues de repente pues ya le bajó, entonces pues ya se puede casar y pues la mandó a un convento y va a ser la futura esposa de Cristóbal Colón. Qué buen cuento me acabo de echar. ¿Les gustó la redacción? Porto Santo, necesito que traigan el nombre, porque cuando veamos a Cristóbal Colón vamos a ver qué fue lo que dice la historia que sucedió en Porto Santo, y gracias a lo que se supone que pasó en Porto Santo, pues Cristóbal Colón pudo crear la ruta para convencer a la corona que sí lo podía hacer. Fue Porto Santo. 1419 apenas la están descubriendo. No estaba poblado. No, pues es que, sí, pues son islitas pues, sin mucho que dar, ¿no? O sea, no tiene mucho que dar. Beatriz, en 1427, Diogo de Silva, bueno, ya vieron que ya pasé a portugueses, ¿verdad? Ya los italianos ya se quedaron en el Mediterráneo. Diogo de Silva avistó la isla de Santa María en las Islas Azores. Entonces nosotros tenemos que ver que en un cachito están las Azores y en otro cachito están las de Madeira, ¿ok? Fíjense cómo se tardaron, ¿cuántos? 9, 8 años.
Se tardaron 8 años en poder hacer estas situaciones. Esta preciosura de mapa, que bueno, es gracias a ellos. Necesito por favor que, no sé si alcanzan a ver el cruce de todas las líneas, aquí. ¿Ven todas las líneas? Taca, 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 taca. Este es el descubrimiento de ellos. Este es el descubrimiento de ellos. Este es el Mediterráneo. Sí lo vemos, ¿verdad? Aquí está la península. Aquí vemos a Portugal y aquí España. ¿Lo vemos? Ok. La otra, taca, 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 aquí, de todos estos radiales, es Jerusalén. Es Jerusalén, por el amor de Dios. O sea, cada quien hacía los mapas como le daba la gana. Y ahí es donde en la era de los descubrimientos dijeron, a ver, se nos apaciguan todos, para eso son los paralelos, para eso son los meridianos, y ustedes no van a estar poniendo el centro del mundo, ni en Jerusalén, ni en las Azores, ni las líneas de rutas, porque no son corrientes marítimas. Pero este mapa vale oro, realmente, realmente vale oro. Y bueno, vamos a tener nuevamente otro descubrimiento. Necesito, por favor, que chequen que aquí están las Azores. Ya vieron, ya, este sí lo entendemos, ¿verdad? Aquí están las Azores y aquí está Madeira. Se fijan cómo está mucho más lejos, ¿no? Para alguien que le tiene miedito, pero no más abajo, ¿verdad? Le puedes tener miedo a no tener suficiente agua y comida, pero quemado, no me muero. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. Les voy a poner un mapa de la ruta de el primer viaje de Colón, ¿ok? Y necesito, por favor, que ustedes identifiquen mentalmente qué relación tiene con las Azores y Madeira, ¿ok? Ahí les va. Las Azores de regreso, Madeira de ida. Juegan a las damas chinas. Cada cosita que ya estaba establecida con ruta, fechas, cartografiada, las orillas, los puertos, las embarcadas, pues claro que tú lo metías a tu plan de viaje. Entonces, tu plan de viaje no era de aquí a Japón. Japón era la meta. Para Cristóbal Colón, Japón, Zipango. Japón era la meta. Ya no iba a ser el plan de viaje, pues va a ser de lo otro que conociste. Digo, que alguien te dijo. Entonces el plan de viaje, pues ya le avanzaste todo esto. ¿Sí me explicó? Ya no es hasta, es aquí ya me lo sé. Vamos a ver cómo le hago de aquí para allá. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Pues aquí nos vamos a tener que quedar porque ya es la una. Eh, no sé si les está sobrando detalle. Vamos bien, porque me gusta mucho ese tema, entonces sí estoy llena de detalles, pero si les harta, lo resumimos y nos vamos. Hay muchas otras cosas, ¿no? Que vemos. Ustedes me dicen libremente, libremente. Les agradezco que hayan venido, les agradezco que hayan visto mi librito y nos vemos el martes que entra. Bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque